Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo ciclos biogeoquímicos. Veremos el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, también el ciclo del fósforo y vamos a finalizar con el flujo de energía en los ecosistemas. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos con ciclos biogeoquímicos. Un aspecto importante de las transferencias de materia en los ecosistemas va a residir en la existencia de circuitos a través de los cuales son necesarios los diversos elementos. Los seres vivos precisan de unos 40 elementos para realizar la síntesis de su protoplasma. Los más importantes son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. A los mencionados elementos se añaden otros, necesarios en menor cantidad, como el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, el sodio, etc. Estos elementos van a pasar alternativamente de la materia viva a la inorgánica, recorriendo circuitos más o menos complejos, que van a recibir el nombre de ciclos biogénicos o biogeoquímicos. Se van a reconocer dos tipos de ciclos: los gaseosos, en lo que la atmósfera es la reserva esencial del elemento, como el carbono, el nitrógeno, y también la molécula de agua. Y vamos a tener también a los sedimentarios. Ahora, se dice así cuando el elemento es almacenado en forma de sedimento sólido, como el fósforo y el azufre. Muy bien, jóvenes, una vez visto la parte genérica de ciclos biogeoquímicos, vayamos ahora al primer ciclo denominado el ciclo del carbono. El ciclo del carbono consiste en un proceso muy complicado, cuyos elementos principales son el carbono, las plantas, animales herbívoros, animales carnívoros, los descomponedores, así sucesivamente, todo va en un ciclo. Jóvenes, veamos primero la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver que las plantas van a tomar el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Esta es asimilada gracias a la absorción de agua y además de la energía solar. Entonces, en ese proceso se realiza la fotosíntesis y las plantas van a transformar esa materia inorgánica en materia orgánica, en almidón, en celulosa, y van a formar parte de la estructura de la planta. Ocurrido eso, vamos a ver que esta misma planta sirve de alimento a otros denominados los herbívoros. Los herbívoros van a obtener su fuente de carbono justamente de los productores. Entonces, de ese modo, los herbívoros van a adicionar a su estructura molecular el átomo de carbono. El átomo de carbono, en este caso, ya va a formar parte de su estructura, formando glúcidos, lípidos, proteínas. El carbono viene a ser el elemento, que forma el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Una vez que el átomo de carbono ha sido incorporado a las células del herbívoro, entonces el exceso es eliminado mediante la excreción. Mediante la respiración, los herbívoros van a eliminar el dióxido de carbono. Por otro lado, sus restos fecales también tienen átomos de carbono que son aprovechados por bacterias descomponedoras. Cuando el ser vivo muere por X motivo, los descomponedores van a devolver el carbono a la tierra y también van a ser eliminados en forma de gas de dióxido de carbono. Y todo esto viene a ser el ciclo del carbono. Y jóvenes, podemos decir también, ya para concluir, que el átomo de carbono o el ciclo del carbono es el que va a regular el clima de la Tierra. Además, de él depende la producción de materia orgánica. Y también podemos decir que es el alimento básico de todos los seres vivos. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos visto el ciclo del carbono, vayamos ahora al ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es sumamente importante para las plantas y para la producción de proteínas, esenciales para la vida de los animales y del ser humano. La carne, los músculos, por ejemplo, son proteínas. La leche y los huevos contienen proteína, así como también el frijol, la lenteja, el payar y el garbanzo. Algo muy importante del ciclo del nitrógeno
es que los microorganismos desempeñan funciones esenciales en el ciclaje del nitrógeno a través de la biosfera. Muy bien, jóvenes, acá tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un gas que forma el 78% del aire, siendo uno de los elementos más abundantes de la Tierra. El nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado en forma normal por los seres vivos, sino que tiene que ser transformado en compuestos absorbibles por las plantas. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno atmosférico que tiene que ser fijado, y este proceso se va a denominar la fijación, que viene a ser la conversión del nitrógeno en forma útil para los organismos. Existen bacterias que van a fijar el nitrógeno atmosférico, las cuales van a realizar un proceso denominado amonificación, en la cual consiste en la conversión del nitrógeno orgánico en amoníaco. El amoníaco es el NH4. Los animales, al momento de excretar o mediante sus restos fecales, también contienen gran cantidad de nitrógeno, los cuales son transformados en amoníaco. Los animales y los humanos eliminan una parte de los compuestos nitrogenados por los excrementos y los orines, que son descompuestos, y además estos van a restituir al ambiente los compuestos nitrogenados para ser aprovechados nuevamente. Los excrementos de los animales son aprovechados por bacterias, las cuales van a obtener de ellas el amoníaco. Una vez que se obtiene el amoníaco, este amoníaco entra a un proceso denominado nitrificación, en la cual consiste en la transformación del amoníaco en nitritos, y estos a la vez tienen que ser transformados en nitratos, proceso denominado nitrificación. Una vez que son transformados en nitratos, viene el siguiente proceso denominado la asimilación, en la cual consiste que las plantas absorben el amoníaco o el nitrato para que incorporen el nitrógeno y formen proteínas en su estructura. Bueno, existe otro proceso denominado desnitrificación, la cual permite el retorno del nitrógeno gaseoso a la atmósfera, y todo esto se convierte en un nuevo ciclo. Y jóvenes, muy bien, acá veamos esta hoja de resumen que nos dice que la fijación del nitrógeno viene a ser la conversión del nitrógeno en forma útil para los organismos. Si hablamos de la amonificación, viene a ser la conversión del nitrógeno orgánico en amoníaco, es decir, los restos fecales son transformados en amoníaco. En caso de la nitrificación, consiste en transformar este amoníaco en nitrito, y a la vez este nitrito tiene que ser transformado en nitrato. Una vez que las bacterias nitrificantes transforman el nitrito en nitrato, viene la asimilación, en donde las plantas absorben el amoníaco o el nitrato, incorporando a su estructura y forman proteínas. Y finalmente vamos a tener un proceso paralelo denominado la desnitrificación, en la cual permite el retorno del nitrógeno a la atmósfera. Bueno, esto también lo van a hacer microorganismos. Chicos, algo importante, por favor. Se calcula que la mitad del nitrógeno fijado hoy en día sobre la Tierra es el resultado de dos actividades humanas, las cuales son la fijación industrial y las plantaciones de leguminosas. ¿Como quiénes? Como la alfalfa, la arveja, el frijol, el garbanzo, las lentejitas, lunes de lentejas, la soya y el maní. Estas vienen a ser ejemplos de leguminosas. Una vez visto eso, jóvenes, vayamos a ver ahora el ciclo del fósforo. Por lo general, el fósforo es el nutriente limitante de los organismos que viven en ambientes acuáticos. Tenemos acá, jóvenes, el ciclo del fósforo. El mecanismo por el cual los seres humanos podemos reciclar el fósforo es mediante la extracción del guano de las islas y la explotación de rocas fosfatadas. Cuando los animales excretan o mueren, entonces van a dejar parte de los fosfatos en el suelo, las cuales son aprovechadas por las plantas. Luego, por arrastre de las lluvias, estos son llevados a los mares, en las cuales son aprovechados por los peces, y estos peces son capturados por las aves, y las aves van a hacer sus deposiciones, las cuales son aprovechadas como en las islas
donde se acumula gran cantidad de guano. Una vez visto el ciclo del nitrógeno, veamos ahora el flujo de energía en los ecosistemas. Todos los seres vivos se alimentan hasta cubrir sus requerimientos de energía. Los organismos utilizan la energía para dos propósitos fundamentales, las cuales son el mantenimiento y el crecimiento. Y entre los requerimientos para el mantenimiento, una parte de la energía se gasta en el metabolismo basal, que viene a ser el nivel mínimo de gasto energético requerido para mantener vivo al organismo. Vemos que otra parte es para la regulación de la temperatura corporal. Esto es en el caso de los homotermos, y una porción más pequeña en la actividad involuntaria o de reposo. Por otro lado, tenemos que se requiere energía para el crecimiento, es decir, la formación de nuevos tejidos, y también para la formación de productos sexuales. Híjoles, algo muy importante que ver acá es que el flujo de energía se va a realizar en un solo sentido. Además, la eficiencia de la energía promedio es de aproximadamente el 10%. Tomemos como ejemplo una planta que recibe 1000 calorías de energía radiante del sol en un día determinado. Los experimentos han demostrado que unas 100 calorías solamente son utilizadas para producir material vegetal y mantener la vida de la planta. Es decir, que solo el 10% es aprovechado por la planta. Por lo tanto, esta va a absorber unas 100 calorías. Y nos damos cuenta, las calorías restantes son disipadas en forma de calor. Ahora, jóvenes, supongamos que esta planta es devorada por un herbívoro. Este herbívoro va a aprovechar solamente el 10%. Es decir, de las 100 calorías, solamente va a incorporar a su organismo 10 calorías. Y si tenemos acá un carnívoro, este carnívoro va a aprovechar solo el 10%. Es decir, una caloría. Por eso decimos que la ventaja de los herbívoros en materia de energía es una razón importante de que haya tanto más herbívoros que carnívoros. Es obvio que el hombre, susceptible de ocupar en la cadena de alimentos las posiciones primarias, secundarias y terciarias, utilizando la energía solar con mayor eficiencia cuando es consumidor primario, esto es, cuando come vegetales. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto los ciclos biogeoquímicos y también el flujo de energía. Esperemos que la exposición del día de hoy haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.